volver a trabajar con la varita, vamos a pasar por una herramienta importante, que son las pequeñas configuraciones que podemos hacer con la lápiz y con el pincel. En este caso vamos a empezar con el lápiz. Como cualquiera de estas herramientas, tiene una barra de opciones en la parte de arriba, en la cual nos podemos siempre guiar para ver que todo lo tengamos en la posición en la que deseamos. La primera de las opciones que vamos a trabajar en la parte de arriba es la que está vinculada al tamaño y a la dureza del pincel o del lápiz, así como a distintas configuraciones o personalizaciones. La imagen del lápiz o del pincel puede ser, cuando hacemos botón derecho, puede ser un círculo o bien puede ser un aspa, es decir, una cruz. ¿De qué depende esto? Depende de nuestra tecla del teclado bloqueo de mayúsculas. Cuando la tecla bloqueo de mayúsculas la tenemos activada, tenemos el círculo. En el momento que la desactivamos, esta cruz. Esto a preferencias de cada uno. En mi caso, por ejemplo, suelo tener el círculo porque veo mejor cuál es el tamaño que estoy designando en función del documento en el que quiero hacer. Ya estuvimos haciendo líneas en la posición horizontal y en la posición vertical para poder controlar ligeramente el lápiz. Sabemos que debajo de la herramienta lápiz, con el mismo atajo de teclado B, podemos tener también la herramienta pincel. Pues bien, cuando estamos en el documento, dentro del documento, pulsando botón derecho, nos encontramos con este cuadro de diálogo. Vuelvo a repetir. Botón derecho y este es el cuadro de diálogos, que es el mismo cuadro de diálogos que si nos fuésemos a la parte de arriba de la barra de opciones y tocásemos aquí. Es decir, este cuadro de diálogo se puede acceder con el botón derecho. Cuando queremos eliminar este cuadro de diálogo, solamente tenemos que hacer clic en la parte de fuera del documento. Botón derecho para activarlo, clic para desactivarlo o eliminarlo. Si tenemos botón derecho y estamos haciendo modificaciones y hiciéramos clic sobre el documento, empezaríamos a utilizar la herramienta, con lo cual no nos conviene. Control Z para eliminar. Repito, control derecho, veo el cuadro de diálogo que voy a explicar, clic fuera del documento para que ese cuadro desaparezca. Nunca lo hacemos dentro del documento porque el cuadro de diálogo y la herramienta ya la tenemos y en el momento en que hacemos clic sobre el documento empezamos a funcionar con ella. Pues bien, de la barra de opciones vamos a empezar a trabajar con el tamaño y la dureza y también vais a ver cómo funciona la opacidad. La opacidad, es decir, cómo de transparente es el trazo que voy a realizar. Voy a pulsar botón derecho para empezar y en el primero de los manejadores tengo el tamaño en píxeles. Tamaño se refiere a la forma de este círculo, es decir, cómo de grande es el círculo. Lo tengo en 60 y con este manejador puedo hacerlo mucho más grande. Puedo salir para comprobar cuál es sin hacer clic, simplemente desplazo el ratón, vuelvo al interior, vuelvo a hacerlo más pequeño, vuelvo a salir, veo cómo es el tamaño, vuelvo a entrar, vuelvo a hacerlo más pequeño y así sucesivamente hasta que encuentre un tamaño, si es un tamaño muy grande, hasta que encuentre el tamaño adecuado según lo que vaya a realizar. Es decir, voy haciendo modificaciones, lo saco fuera de la caja. Cuando entro en la caja el cursor cambia por una flecha, me está indicando que lo que voy a hacer es poder moverlo. Con lo cual tendría la forma del círculo, esta forma del círculo es permanente, pero cuando estoy fuera me doy cuenta que esa forma del círculo va haciéndose más grande o más pequeña y en el siguiente ejercicio que vamos a realizar nos vamos a necesitar ir modificando este tamaño a distintas medidas de diámetro. Ya tendríamos el manejador de tamaño en píxeles. Podemos recordar los píxeles por si nos hacen falta. Si hemos utilizado por ejemplo, un 10, podemos escribir 10, salimos fuera y este sería el tamaño del 10. Entramos dentro y si hemos utilizado, por ejemplo, un 80, podemos poner un 80 y cuando estamos fuera sería un 80. Pulso otra vez, botón derecho, entro y vamos a explicar la dureza. Dureza quiere decir si el borde del pincel o del lápiz que estoy realizando va a ser muy definido o poco definido, es decir, degradado o suavizado. Cuando la dureza es 0, no tengo ninguna definición en el borde. Fuera del documento, vamos a coger la herramienta, en este caso pincel, porque es donde más vamos a notar el efecto del suavizado en los bordes. Botón derecho, voy a coger un tamaño de pincel de, por ejemplo, esto se puede hacer o podéis hacer directamente conmigo, de 50 y ahora vamos a hacer dos trazos, uno con dureza 0, es decir, totalmente suave el trazo. Entonces voy a coger un color, por ejemplo el color rojo, voy a hacer un trazo y si nos fijamos en el borde del pincel es muy suave. Ahora voy a hacer el mismo trazo, pero lo voy a hacer botón derecho con dureza al 100. Voy a aceptar, pulso y vemos que el trazo es totalmente definido. Pulso el trazo y es totalmente definido. Esta dureza la tengo a tope, es decir, pulso fuera y ahora tengo una dureza
sin dureza y con la dureza al máximo, da igual el tamaño que tenga. Yo con lo cual puedo manejar aquí con dureza y ahora voy a quitar la dureza, toco fuera y hago un trazo totalmente suavizado en los